Hola a todos, mi nombre es María Luisa Barrigón y soy psiquiatra en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de empezar con mi presentación, lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización la invitación para poder estar en esta reunión. Lo que yo voy a intentar hacer en esta presentación es poner en contexto para todos los asistentes al Congreso la relevancia de los problemas de salud mental a nivel mundial y cómo las nuevas aproximaciones para describir los trastornos mentales con tecnologías como los teléfonos móviles requiere de unos análisis complejos para los que son imprescindibles la colaboración entre distintas disciplinas. En primer lugar, quiero hacer hincapié en la prevalencia de los trastornos mentales en la comunidad. Los trastornos mentales son tan frecuentes como que aproximadamente 1 de cada 4 personas atendidas por el médico de atención primaria padecen algún problema de salud mental. Estos datos que aquí presento los elabora el Institute of Health Metrics and Evaluation, que es una organización de investigación sanitaria de la Universidad de Washington, y con ellos proporcionan anualmente una medición rigurosa de los problemas de salud mental más importantes del mundo. Así, podemos ver cómo en los últimos 20 años los trastornos mentales se posicionan como la segunda causa a nivel mundial de años de vida perdidos por discapacidad. Específicamente, en 2019, los trastornos mentales supusieron más de 1,5 millones de años de vida perdidos por discapacidad. En esta representación gráfica, proporcionada por la misma institución, podemos ver en rojo las enfermedades perinatales y enfermedades comunicables. Aquí en azul, las enfermedades no comunicables y en verde, las lesiones. Esto lo que representa es las causas de discapacidad mundial y podemos ver en la parte azul, en este espacio, lo que se atribuye a las enfermedades mentales y también la discapacidad que está relacionada con las drogas y con el alcohol. Específicamente la depresión representa más de un 5% de la discapacidad mundial y la ansiedad más de un 3%. Para poner en contexto la repercusión de los problemas de salud mental, podemos comparar las cifras del impacto de la depresión o la ansiedad con el 7% del dolor lumbar o el 4% de la diabetes. Y en este mapa podemos ver la distribución mundial de la discapacidad atribuida a los trastornos mentales. Cuanto más rojo sale el país, más discapacidad se relaciona con trastornos mentales en él. Cuando hablamos de causas de muerte, la autolesión, o lo que es lo mismo el suicidio, representa un porcentaje nada desdeñable a nivel mundial de un 1,34%. El suicidio es un problema de salud mental y de salud pública de gran relevancia. Globalmente, la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por guerras y homicidios. Es una causa de muerte muy importante en franjas de edad joven y así, como se puede ver en esta infografía, es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. En esta gráfica podemos ver una comparación en los Estados Unidos de los años de vida potencialmente perdidos por coronavirus. En azul es esta línea en azul que representa las cifras de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia hasta enero de 2021 y las muertes por suicidio. Aquí en rojo son los últimos datos disponibles hasta 2018. En el eje de las X podemos ver las franjas de edades y en el eje de las Y los años de vida potencialmente perdidos. Fíjense en el tremendo impacto del suicidio en población joven cuando lo comparamos con la más terrible de las enfermedades a la que nos hemos enfrentado a nivel mundial en nuestra historia más reciente. Así, y a modo de resumen para contextualizar el impacto de los problemas de salud mental, querría destacar 3 aspectos: que los trastornos mentales son la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, que la depresión y la ansiedad son causas muy importantes de discapacidad y que el suicidio, una de las muertes prevenibles más importantes, es la principal causa de muerte en menores de 35 años. Avanzando en mi presentación, aunque de una forma excesivamente simplista, se puede decir que el órgano en el que subyace la enfermedad mental es el cerebro,
y el acceso al cerebro es tremendamente complicado por motivos obvios. En medicina nos valemos de pruebas de imagen, test de laboratorio y muchas otras pruebas para acercarnos a las distintas enfermedades, pero todo esto se queda corto a la hora de estudiar la conducta humana, que es en lo que al final se traducen las enfermedades mentales. Sin querer ni mucho menos aquí menospreciar los avances científicos como los conocimientos en genómica y muchos otros que valen para mejorar el conocimiento de los trastornos mentales, yo lo que propongo aquí es una especie de vuelta a lo básico y voy a centrarme en un método que facilita una aproximación in vivo a la conducta del ser humano. Y es que a fecha de hoy, la inmensa mayoría de la población mundial lleva un smartphone en el bolsillo y somos muchísimas las personas que dormimos con el teléfono móvil en la mesilla. Aquí vemos la distribución mundial de los teléfonos móviles. Son muy pocos los países en los que la población no usa teléfono móvil y en su mayoría la suscripción a los celulares, como se puede ver representado por un azul más oscuro, está muy presente. Así, las cifras hablan de 3,6 billones de personas que usan el teléfono móvil en el mundo y se prevé que para la próxima década esto aumente a 4,3 billones. Y es que nuestro teléfono móvil casi que nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Los datos de nuestro móvil proporcionan información de nuestra localización, nuestra actividad física, con quién nos relacionamos, lo que hablamos o lo que comentamos en nuestras redes sociales. También, si llevamos un wearable, los teléfonos móviles proporcionan información bastante fiable de nuestra frecuencia cardíaca o de nuestro patrón de sueño, entre otras muchas informaciones. Así que, básicamente, las personas en este momento de la historia llevan en su bolsillo un dispositivo que proporciona una cantidad de información enorme y permite de alguna forma perfilar cómo son, qué es lo que le gusta, qué es lo que hacen y, en definitiva, aproximarse a su conducta, algo que a los psiquiatras nos es realmente útil. Se ha llegado a decir en medios como el New York Times que la gente es más honesta con sus teléfonos que con los médicos. Y aunque esto es posiblemente una exageración, algo de verdad hay en esta afirmación y no podemos desechar la potencialidad de los teléfonos móviles para conocer mejor a nuestros pacientes. Obviamente, esto no ha pasado desapercibido en la comunidad científica y desde 2017 aproximadamente se habla de algo que se ha llamado fenotipo digital. Estos son algunos de los primeros trabajos teóricos en psiquiatría de 2017-2018 que definen el fenotipo digital y que explican su utilidad, tanto a nivel de investigación como a nivel clínico. Aquí, de una forma sencilla, INSEE nos explica cómo a través de los sensores del móvil se puede recoger información sobre la actividad física, la localización o la actividad social, cómo, en verde, a través de la interacción táctil con el teléfono, podríamos medir constructos neuropsicológicos, como el tiempo de reacción, la atención o la memoria, y cómo incluso en naranja, analizando el lenguaje emitido por el dueño del móvil, tendríamos acceso a la prosodia, a la coherencia o a las emociones de esta persona. Todos estos elementos y muchos más no descritos aquí a los que se tiene acceso a través del smartphone configuran un fenotipo digital con el que aproximarnos a la conducta, a la emoción o al estado de ánimo de las personas. En este otro trabajo, los autores establecen una correlación entre las medidas que puede arrojar un smartphone y correlatos biológicos preclínicos. Así, con el teléfono móvil podemos aproximarnos a la conducta mediante el GPS, el acelerómetro, el Bluetooth o el registro de llamadas. También se puede utilizar en un entorno clínico para recoger información mediante encuestas que mandemos a nuestros pacientes y así tener información sobre lo que está pasando a tiempo real y de una forma muy ecológica. Esta metodología se llama Ecological Momentary Assessment y su potencial es enorme en el campo de la psiquiatría. Además, se pueden recoger medidas fisiológicas como la frecuencia cardíaca, entre otras muchas. De esta forma, con los datos que recogemos con los teléfonos móviles de nuestros pacientes, se genera una cantidad inmensa de datos que efectivamente pueden ser muy útiles para perfilar este fenotipo digital del que estamos hablando. Pero muchas veces a los médicos estos datos lo que nos hace es sentirnos así, de sobrepasados y de confusos. Está claro que necesitamos establecer colaboraciones con profesionales de los datos, como los matemáticos, que nos ayuden a darle sentido a todos estos datos y podamos así tener una utilidad clínica.
Esta es la clave de la presentación y esto es lo que yo quiero esencialmente transmitir a la comunidad en la que se desarrolla este congreso. Creo que es muy importante que desarrollemos un lenguaje común, que seamos capaces de comunicarnos entre matemáticos y clínicos, que podamos entender y podamos darle sentido a todos los datos que generan nuestros pacientes y solo así entre todos podamos ayudarles de una forma útil. Bueno, y ya por último, les voy a proporcionar algunos ejemplos de nuestros pacientes, de pacientes de aquí, de nuestro hospital y de los centros de salud mental asociados, que hemos obtenido mediante recogida de datos con sus propios teléfonos móviles. En primer lugar, querría enseñarles datos de recogida de movimiento. Estos son datos que se recogen con los sensores del móvil pasivamente, sin que el paciente conteste nada ni interaccione con su móvil, mientras él hace su actividad habitual. Aquí representado cómo funciona este proceso. El móvil está con el paciente según su actividad normal y según su uso normal. No le pedimos a estos pacientes nunca que usen el móvil de otra forma diferente a la habitual. Y en este aquí se lo señalo, en este primer apartado podemos ver los datos útiles que se recogen a lo largo de todas las horas del día. Estos datos, en cuanto a sensores de movimiento, repito, pues generan toda una serie de actividad, de movimiento, de distancias y de sitios en los que está el paciente. Se confluyen en unas medias que generan una serie de perfiles de movimiento. Aquí abajo vemos un paciente concreto que tenía hasta 7 patrones diferentes de movimiento, pero lo habitual es tener 2 o 3 patrones. Y lo que es más interesante no es solo registrar los perfiles de actividad motora, de movimiento del paciente, sino los perfiles de cambio, cuando se cambia de un patrón determinado predominante a otro patrón determinado, creando este pequeño pico de sierra, que es como lo venimos representando habitualmente. Por ejemplo, y para que les resulte más fácil, voy a poner un ejemplo real de una paciente. Esta era una señora de 42 años con un trastorno depresivo de tipo reactivo asociado fundamentalmente a patología dolorosa lumbar por una estenosis de canal. En esta señora, a lo largo del tiempo en que usamos el registro de movimiento del móvil, lo que vimos fueron 3 perfiles predominantes de actividad. Esto se corresponde con las horas de sueño nocturno y esto con las actividades diurnas. Y hay un perfil en que también hay actividad nocturna. Lo que resulta interesante es que en este momento hay un pico, hay un cambio de perfil predominante el rojo a un perfil predominante azul, en el que también hay actividad a lo largo de la noche. No hay tanto descanso nocturno como en el perfil rojo. Y este cambio de perfil, cuando hablamos con la paciente a un nivel clínico, pudimos relacionarlo con un momento en que aumentaba el dolor lumbar. O sea que sí que tiene un correlato clínico en este caso concreto. Les voy a poner un segundo ejemplo de Ecological Momentary Assessment, de cuando le preguntamos a los pacientes o cuando registramos la respuesta a preguntas concretas en nuestros pacientes. En este caso, a los pacientes, entre otras preguntas, les preguntamos por su deseo de vida. Esto es lo que les sale a ellos en la pantalla de su móvil y tienen que puntuar del 1 al 7. El 1 sería no tener deseo de vivir en absoluto, el 7 sería el máximo deseo de vida. Y aquí podemos ver el registro para 6 pacientes concretos. Estos son 6 meses de recogida de datos en todos ellos y se puede ver una variabilidad pues bastante interesante en el cambio en el deseo de vida a lo largo del tiempo. En algunos pacientes estos cambios, estos picos, se pudieron relacionar con algunos eventos clínicos como recaída, empeoramiento de síntomas, consultas en urgencias o incluso en algunos de ellos intentos de suicidio. Y ya por último, les presentaré un pequeño caso clínico en el que combinamos recogida de datos por los sensores del móvil, recogida de movimiento de forma pasiva y algunas preguntas a la paciente. Se trata de una señora de 63 años, casada, ama de casa y que vive con su marido ya jubilado. Su diagnóstico es de trastorno mixto ansioso-depresivo y rasgos histrónicos de personalidad. Ha tenido seguimiento con su médico de atención primaria, con su médico de cabecera a lo largo de su vida y contacta con salud mental en enero de 2018 por conducta suicida.
En enero de 2018, en este momento del contacto, hay una sobreingesta medicamentosa. Se repite una situación parecida en marzo de 2018 y en mayo de 2018 es cuando la atendemos en nuestro hospital en urgencias porque está angustiada y va a consultar porque tiene unas ideas de muerte muy intensas. Aquí tenemos los datos de los 3 meses y medio durante los cuales la señora fue monitorizada vía móvil. Significan, en negro es el tiempo en el que ella está en casa, en blanco el tiempo en que está en otro sitio y en rojo es el tiempo en que no tenemos registro alguno del móvil. Es una señora a la que tuvimos muchos datos. Nos es, por tanto, pues bastante interesante. En esta mujer, a lo largo del tiempo que fue monitorizada, detectamos 3 perfiles predominantes de movimiento, todos de actividad fundamentalmente diurna, como pueden ver en esta diapositiva. Lo que resulta más interesante es el cambio entre perfiles. Aquí podemos ver los 3 perfiles, rojo, azul y negro, simplificados así para facilitar la visualización. Y vemos en la línea señalada de puntos rojo cómo hay un diente de sierra, como los que le enseñaba hace un momento en la otra diapositiva, que en esta paciente en concreto se relaciona, como pueden ver en la línea de abajo, con una zona de inestabilidad, que es una zona que coincide con un intento de suicidio nuevo que atendimos en urgencias. Además, esta señora a lo largo del tiempo respondió vía móvil a distintas preguntas sobre su deseo de vida, deseo de muerte y calidad de su sueño. Aquí podemos ver el registro a lo largo del tiempo que ella completó estas preguntas. Abajo, lo rojo se identifica con el intento de suicidio ya señalado. Sí que podemos ver en los días previos una disminución en el deseo de vida. En cuanto al deseo de muerte, fue algo menos preguntado en esta paciente y sí que parece significativo cómo los días posteriores al intento de suicidio pues tiene un deseo de muerte relativamente intenso. Además se le preguntó por la calidad de sueño vía móvil y es de destacar cómo el día del intento de suicidio la calidad del sueño disminuye. Con estos ejemplos, lo que he intentado explicar es lo que nos aporta a nosotros los clínicos unos solos pocos datos. Imagínense lo que podríamos hacer abriendo vías de colaboración entre los expertos en datos, ustedes, y los expertos en los pacientes, los clínicos, nosotros. Creo que las posibilidades son enormes y creo que necesitamos, como comentaba antes, establecer vías de comunicación útiles, lenguajes comunes y poder comprendernos entre nosotros para que multidisciplinariamente podamos ayudar mejor a nuestros pacientes. Sin más, yo me despido y termino mi presentación y no quiero despedirme sin volver a agradecerles pues, su invitación a este entorno y darle las gracias a todos por la atención que he recibido. Hasta luego.